Bueno, vamos a continuar viendo las herramientas de Moodbox. En este caso vamos a ver el menú de herramientas Pose Tools. Estas 4 herramientas que están acá nos van a permitir mover el personaje sin necesidad de tener que hacerle un rigging. Por lo general, en el proceso de animación de un personaje se genera el rigging, que consiste en agregarle huesos. Luego de agregarle los huesos, tenemos que hacer un skinning. Esto es vincular la geometría a cada uno de esos huesos para que al moverlos se mueva también la geometría del personaje. Bueno, estas herramientas de acá nos van a permitir hacer algo parecido sin necesidad de tener que trabajar todo el tema de huesos del personaje. Obviamente esto va a servir, esto no va a servir para animación, ni mucho menos. Solamente sirve para posar, como dice la herramienta Pose Tools, para tratar de darle una pose determinada a un modelo. ¿Ok? Bueno, para ver cada una de estas herramientas vamos a empezar con un nuevo modelo. Vamos a utilizar la del cuerpo humano que viene por defecto, que es este. Y vamos a comenzar a ver algunas de estas herramientas. Por lo general, cuando trabajamos con estas herramientas de pose, en general, digo porque se puede trabajar en la vista perspectiva, pero por lo general conviene trabajarla en la vista ortogonal. O sea, vamos a ir a la vista de frente, vamos a elegir modo ortográfico para ver el personaje sin ningún tipo de distorsión. Y ahora sí vamos a ver cómo funcionan estas herramientas de pose. Tenemos la primera que dice Create Joint. Esta herramienta lo que va a hacer es va a generar una especie de hueso, tómenlo entre comillas, hueso. Fíjense, si yo me paro sobre el modelo, vemos, hay un, bueno, no sé si se notará en el video, pero hay un icono de una esfera dentro de un círculo. Hago clic y comienzo a mover el mouse. Aparece una línea de color verde. Bueno, esta línea es la que va a definir con una flecha de color verde hacia qué lugar va a tener influencia ese punto. Vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí. ¿Ok? Fíjense, ahora el brazo quedó de color verde y todo el resto del cuerpo no quedó sin color, pero tiene un color verde mucho más clarito. ¿Qué significa esto? Que este supuesto hueso va a mover, o sea, va a influenciar toda la parte del brazo y va a tener influencia muy poquita respecto de la parte del cuerpo. Sería de esta parte de acá. Para poder ver esto mejor, vamos a ir directamente a la segunda herramienta que dice Pose. Al hacer clic ya me aparecen botones que me indican para qué sirve cada botón. Si me paro sobre el joint que creé anteriormente, van a ver que dice Left Button, me permite rotar el hueso. El botón del medio me permite trasladar y había otro botón, el botón derecho creo que me permite escalar. Bueno, vamos a ir probando. Vamos a probar. Botón izquierdo del mouse, hago clic en cualquier lugar vacío. Fíjense que ahora el brazo yo lo estoy moviendo, pero está tomando como punto pivot el supuesto hueso que creamos anteriormente. ¿Ok? Este de acá, este punto, vamos a marcarlo bien. Este punto de acá es el que está tomando como punto pivot, como punto de rotación de toda esta parte que está en color verde. ¿Ok? En cambio, esta parte de acá no se mueve tanto porque tiene menos influencia respecto de este supuesto hueso. Bien, entonces dijimos botón izquierdo del mouse me permite rotar. Fíjense que ahora estoy rotando, estoy dejando fijo lo que sería el brazo y estoy rotando el modelo, el resto del modelo. Esto creo que era con, a ver, vamos a probar. Con botón, a ver si me acuerdo. Botón izquierdo del mouse, rotamos. A
ver si me paro de este lado. No, está ahí. Si hago clic, no sé cómo hice lo de rotar el resto del modelo. Ahí está, ahora sí. Sí, ya está. Con el botón izquierdo del mouse movemos el brazo del personaje. Si queremos dejar fijo el brazo y mover el resto del cuerpo es con control. Y ahora sí, control presionado, botón izquierdo del mouse, rotamos el resto del modelo. ¿Ok? Si quiero mover esto, botón del medio del mouse para mover, para trasladar. ¿Ok? Ahí se mueve. Fíjense que yo estoy moviendo el brazo y se mueve también parte de lo que sería el cuerpo. Eso se debe a que tengo cierta influencia en esta parte del cuerpo. Más allá de que no se vea tan marcado como la parte del brazo, fíjense que el brazo está bien de color verde. Partiendo de este punto, del punto pivot, es como que va poniéndose cada vez más de color verde hasta que llega a la mano. En la parte del cuerpo, si bien no tengo tanto color verde, hay una cierta tonalidad, con lo cual esta parte también se va a mover. Si yo hago esta rotación a partir de ese punto, si yo no quiero que se mueva la parte del cuerpo, lo que puedo hacer es modificar lo que serían las influencias o los pesos. Para modificar influencias o modificar pesos, que sería básicamente trabajar como si fuera un skinning, tenemos la tercera opción que dice weights. ¿Ok? Entonces, elegimos el botón de weights. Esto básicamente es un pincel en el cual yo voy a estar agregando influencia por parte de un hueso, un supuesto hueso, o retirando influencia de la geometría. Vas siempre utilizando una herramienta de pincel, como en este caso. Entonces, fíjense, yo quiero que lo que sería la parte de la mano, del brazo, tenga una influencia completa, 100% de influencia. Entonces vamos a subir la fuerza del pincel a 100% y comenzaría a pintar. Fíjense que a medida que yo voy pintando, esto se pone de un color verde bien intenso, bien marcado. ¿Ok? Y si yo presiono control, yo puedo quitar influencia. Si presiono control y pinto, fíjense cómo cambia la posición. A ver, vamos a ir para atrás, vamos a mover esto, vamos a ir a modo pose. Yo levanto el brazo y ahora vamos a retirar la influencia. Vamos a verlo bien. Control y comienzo a retirar. Fíjense que ahora esta parte donde yo estoy pintando está volviendo a la posición original del modelo. ¿Ok? Y acá tienen que tener cuidado porque yo estoy pintando de frente, pero hay vértices que no se pintaron, que quedaron por detrás. Acá sí vamos a ir a la vista perspectiva y vamos a tener que pintar bien con control presionado de la parte de atrás también. Fíjense que cada uno de estos vértices vuelve a la posición original. Es como que le estoy quitando influencia y de esa forma están volviendo a la posición que tenían originalmente. Esto funciona por vértice, o sea, ustedes tienen que pintar el vértice correcto para que vuelva a la posición original, o para retirar influencia en este caso. Acá estoy agregando, control Z, presiono control y paso el pincel. Bueno, fíjense que acá me cuesta agarrar el vértice correcto para que esto vuelva a... Ahí está, ahora sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo levanté el brazo del personaje, le quité influencia a esta parte del antebrazo. Fíjense que esto volvió a la posición original. Sin embargo, el resto está siguiendo ese movimiento. ¿Ok? Bien, eso sería para posar el personaje. Obviamente esto está pésimo, pero era para explicarles cómo funciona. Bueno, vamos a ir para atrás, todo para atrás, y vamos a retirar la influencia. Ahí está.
Vamos a retirar influencia, que no queremos que se mueva la parte del torso cuando giramos. Fíjense que se mueve mucho la parte de la cabeza, también se mueve toda esta zona. Bueno, vamos a retirar influencia de esta zona. Vamos a subir el tamaño del pincel, control, y comienzo a retirar influencia de esta zona. Fíjense cómo cambia la posición de la cabeza y del resto del cuerpo también al retirar la influencia. Como trabajar como si fuera un skinning. Vamos a pintar con control presionado para quitar influencia. Y ahora, al mover el brazo, cuando vamos a la herramienta de pose, fíjense que gran parte de esto ya no se mueve. La parte de atrás, fíjense que todavía se mueve. Tengo que pintar en la parte de atrás. Ups, vamos a pintar de este lado. Weights, control presionado para retirar influencia, y esto comienza a volver a la pose original. O sea, si ustedes hacen skinning, esto va a ser muy simple de entender. Si nunca hicieron skinning, esto les puede dar una idea de cómo funciona el proceso de skin sin necesidad de tener que construir huesos. Si quieren posar el personaje, esto va a ser muy útil para no tener que agregar huesos y luego tener que hacer el proceso de skinning. Lo pueden hacer directamente con esta herramienta. Para animar no sirve esto, ¿ok? Fíjense, ahora mueve únicamente el brazo. Como tiene un borde bien marcado, en esta zona, fíjense que se genera esta especie de protuberancia acá en la parte del hombro. Ok, vamos a ir para atrás. 2, ups, edit, vamos a volver a hacer esto. Bien, y vamos a pintar de nuevo la parte del brazo. Vamos a darle una influencia máxima. Ahí está. Al tener más influencia, obviamente esto va a cambiar la posición del brazo. Vamos a, por ejemplo, mover cada vez que se rote este hueso, este supuesto hueso, que se mueva también el pie. Fíjense, es como que esta pierna, al girar ese hueso, también se mueve esta pierna. ¿Por qué? Porque le estoy agregando influencia por parte de ese hueso, ese supuesto hueso. Vamos a ir a la parte de atrás, comenzamos a pintar esto de acá. Hay veces que cuesta agarrar el vértice correcto para poder pintar. Tenemos que ver de varios lados para poder enganchar el vértice correcto. Porque esto de pintar pesos funciona sobre vértices, básicamente. Bien, acá no estoy pudiendo agarrar el vértice. Vamos a disminuir un poquito el tamaño del pincel y vamos a ver si puedo engancharlo de forma mejor. No, de este lado tampoco, y acá arriba, bueno, me quedó ese vértice ahí colgado. A ver, de este lado. Bueno, parece que no puedo agarrar el vértice correcto para que vuelva a esa posición. Bien, pero digamos que al rotar este hueso, este supuesto hueso, se mueve el brazo y en este caso la pierna. Ok, bueno, acá estoy peleando con este que no se quiere mover. Paso el pincel, tampoco. Bien, después tenemos uno que dice mover pivot. Esto me permite mover el punto pivot o el punto de rotación, que sería básicamente este hueso, está acá. Y para moverlo elegimos esta herramienta. Acá nos dice siempre para qué sirve cada herramienta. En este caso vamos a leer un poquito. El Move Pivot Tool deja mover los puntos
de pivot, los puntos pivot que tú creaste con la herramienta Create Join Tool. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a tratar de mover este punto con este pivot, con este move pivot. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo a esta posición. Fíjense que la influencia siempre se mantiene, o sea, esto no cambia. Si yo pongo el punto pivot acá, la influencia que pinté se mantiene y tendríamos que volver a pintar más influencia, por ejemplo, en esta zona de acá, para que se respete, digamos, que se mueva únicamente esta zona del brazo. Vamos a quitar la influencia de esta zona de acá abajo con Weights, Control, disminuimos el tamaño del pincel y vamos a quitar la influencia. Claro, ahora la pose del personaje, la pose del modelo ya quedó de esta forma. O sea, no vuelve a como estaba originalmente porque ya quedó de esta forma. Si yo, por ejemplo, vamos a rotar el brazo y ahora le saco influencia, este sí vuelve a la posición anterior, a la posición original. La parte de la pierna quedó ahí como estaba. Fíjense, le estoy sacando toda la influencia. Bueno, acá vamos a pelear de nuevo con vértices. Bien, estos vértices siempre cuesta engancharlos. Me parece que no se puede tener dos joints. Ahora vamos a probar igual, a ver si se puede o no. Para tener uno que controle, por ejemplo, la parte del hombro y otro que controle la parte del codo. Vamos a ver si se puede. Me parece que no se podía. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a abrir el archivo de nuevo con nuestro Human Body. Vamos a probar a ver si funciona. Vamos a la vista ortográfica, vista de frente. Ahí está. Vamos a Create Joint. Hago clic en esta parte del brazo. De nuevo vamos a agarrar solamente desde el brazo hacia este lado. No, acá me agarró demasiado. Vamos a agarrar la pierna en este caso. Hago clic acá. La flechita verde indica hacia dónde va a generar influencia, o sea, hacia dónde va a tener más influencia. En este caso sería toda la parte de la pierna. Vamos a probar. Fíjense, si yo presiono control, lo que hace es, me aparece una X roja. Esto quiere decir que va a borrar ese punto, ese joint. Vamos a crearlo de nuevo hacia abajo. Vamos a probar crear otro acá en la parte de la rodilla. Hago clic, arrastro hacia abajo. No, fíjense que el anterior desapareció. O sea, podemos tener un solo control a la vez, no se puede tener dos. Vamos a ir a la parte de la pierna de nuevo. Con control borramos y podemos tener uno solito. Si yo quiero uno para la rodilla, el anterior desaparece. Bueno, vamos a ver la herramienta de pose, que ya la vimos. Botón izquierdo me permite girar, botón del medio me permite mover. ¿Okay? Y vamos a probar a ver Weight Tools. Esto era para agregar o quitar influencia por parte de este hueso, de este joint. Y Move Pivot era para obviamente mover este punto. Si yo quiero rotar a partir de acá, vamos a ir a pose, rotamos. Fíjense que ahora el punto pivot, el punto de rotación es este. Vamos a moverlo de nuevo, vamos a moverlo hasta esta parte. Voy a pose y ahora rota la pierna con toda la influencia que tiene la pierna, sería, y rota pero a partir desde este punto. ¿Okay? Bien, vamos a volver a como estaba originalmente el punto pivot. Ups. Tenemos que agarrar el punto pivot. Siempre y cuando estemos en el Move Pivot, agarro este punto y lo muevo
a, por ejemplo, esta zona. Ok, voy a pose, ahora sí funciona. Ok, bien, vamos a la vista de costado. Una de las vistas de costado, vista derecha sería rotación. Fíjense que funciona bastante bien esta parte de la pierna. No hay que batallar mucho con el tema del skinning en este caso, como en el brazo. Y para posar el personaje esto puede ser muy útil. Si queremos borrar el punto pivot, obviamente presionamos control y borramos el punto. Vamos a generar uno de acá hacia allá, hacia la parte del pie. Voy a pose, giro. Fíjense que ahora sí tengo que trabajar con el tema del weight, porque se dobla demasiado esta pierna. En este caso tenemos que trabajar con weight. Vamos a quitar la influencia. Para quitar influencia es con control. Ahí está. Ahí va volviendo la pose original, la pose anterior. Ok, vamos a quitar influencia de este lado. Si yo pinto influencia, si yo pinto mucha influencia por parte de esta geometría, vamos a pintar un poquito más. Vamos a reducir el tamaño del pincel. Fíjense, estoy pintando mucha influencia de un lado y del otro lado tengo nada de influencia. Bueno, ¿cómo hago la parte del medio, la transición? Para hacer la transición, acá nos dice que presionando el botón Shift lo que hace es genera un suavizado entre la parte que tiene mucha influencia por parte de este hueso y la parte que tiene nada. O sea, va a generar una especie de fusión, de transición suave entre una parte y la otra. Vamos a probar. Presiono Shift. Vamos a subir un poquito más el tamaño del pincel. Presiono Shift y comienzo a pintar. Fíjense que ahora comienza a generar como una especie de transición. Bueno, igual hay que trabajar bien esta parte de acá abajo. Hay que agregarle un poquito más de influencia. Pero fíjense que comienza a hacer como una especie de suavizado entre una zona y la otra. Una que tiene mucha influencia y otra que tiene prácticamente nada de influencia. ¿Okay? Hace como una especie de suavizado. Bien. Vamos a dejar este video por acá porque las herramientas son básicamente estas. Y esto, como les dije, sirve para posar el personaje en una determinada postura que quieran modelar. O sea, ustedes pueden modelar esculpir todo el personaje. Luego que terminan de esculpir el personaje en posición neutra, en posición T, o en esta posición que se llama posición M, por la forma que tiene el personaje, está así, así, así y así, con los brazos. Bien, una vez que terminan de esculpir, pueden trabajar con las herramientas de pose para tratar de posarlo al personaje. Y bueno, para esto me sirve estas opciones del menú Pose Tools. Así que vamos a dejar este video por acá. En el próximo tutorial vamos a continuar viendo opciones de Moodbox. Bueno, espero que les haya servido este video y nos veremos en el siguiente. Chao.